Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Mi nombre es Beatriz Relaño y soy consultora educativa de EDB. Os damos la bienvenida al cuarto monográfico del ciclo Los jueves de otra manera, un espacio formativo donde cada jueves de febrero y marzo ponemos el foco en un aspecto de la transformación educativa que estamos viviendo. Loli, ¿me confirmas? Está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Eh, Paso a continuación. Hoy nos centramos en la evaluación de otra manera, la importancia del proceso. Desde esta mañana habéis tenido disponible la ponencia de Neusa Martín, que es catedrática de la Universidad de Barcelona y experta en evaluación competencial, en la que nos habla de la importancia de entender la evaluación como un proceso y del cambio de mentalidad que supone evaluar las competencias. Os invito a todos los que no hayáis podido tener tiempo de escucharla, que accedáis en cualquier momento a través de esta misma web. Estará disponible para todos durante las próximas semanas. Ahora, en unos minutos, vamos a ver cómo aterrizar esto que Neus nos cuenta en su vídeo, cómo aterrizarlo en el aula. Todo lo que ella nos ha explicado de la mano de Loli García, experta en educación, en innovación educativa y en evaluación competencial. Pero antes, dejadme que, de dar paso a Lali, antes de darle paso con su intervención, os queremos recordar que durante la sesión se va a sortear un curso entre los asistentes. Se trata de un curso que os cualificará para evaluar con muchos de los criterios que hoy veremos en este taller. Es un curso de 30 horas que podéis realizar cuando más os convenga y al finalizar la sesión daremos el nombre del ganador. ¿Cómo lo adjudicaremos? Bueno, pues le vamos a pedir a Loli, al finalizar su intervención, que nos diga un número al azar entre el 1 y el número de asistentes que haya cuando finalice su intervención, antes de pasar a las preguntas que podéis ir volcando en la opción de preguntas y respuestas. El ganador será el que ocupe este número de orden en el listado de asistentes conectados al finalizar la sesión, como os he comentado. Bueno, bienvenida, Loli. Voy a dejar de presentar un segundito para poder presentarte correctamente. Un segundín. Dejar de presentar. Vale. Ya no se ve la presentación, ¿verdad, Loli? Yo veo nuestros rostros, sí. Perfecto, vale. Bueno, pues comentaros que Loli es psicóloga, educadora y formadora. Actualmente acompaña a profesores e instituciones y diseña formación en línea y materiales para diferentes organizaciones. También es miembro del equipo de profes innovadores de escuelas católicas y es coautora en diferentes publicaciones educativas y en revistas nacionales como Cuadernos de Pedagogía, Anele, Educadores. En los últimos años, además, ha trabajado como asesora pedagógica y redactora jefe de la revista Educadores. Si, como os comentaba también, si durante la sesión tenéis alguna duda, podéis utilizar la opción de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de la pantalla. Al finalizar la sesión, yo se las trasladaré a Loli para que pueda dar respuesta. También Loli ha preparado un par de dinámicas, esperemos que nos dé tiempo, tanto al inicio como al final, y el enlace para que podáis acceder a esas dinámicas también nos lo vamos a facilitar a través de esta opción de preguntas y respuestas que tenéis en la botonera de vuestra pantalla. Ahora sí, adelante, Loli, todo tuyo cuando quieras. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, pues un placer estar con vosotros esta tarde. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando y os habéis tomado una horita de vuestro tiempo para este taller. Voy a empezar a compartir pantalla para, bueno, pues para dar ya entrada al taller y a los aprendizajes que podemos llevarnos esta tarde juntos. Como veis, el taller se llama Evaluación en mi aula, ¿qué aporta la LOMLOE? Es una hora y es verdad que son diferentes, es un tema muy complejo, entonces me gustaría empezar un poco por el final, ¿no? Que a veces no llegamos nunca, que son los enlaces o las publicaciones de interés. Esta presentación la he hecho para vosotros para que os sirva todo el proceso que yo he podido hacer de lecturas o de referentes o de aprendizajes para que la podáis utilizar. Entonces, que sepáis que está ya disponible para vosotros, desde DB os la facilitarán. Entonces, bueno, imposible afrontar el tema de la LOMLOE si no hubiera personas referentes como Florencio Luengo y el equipo Atlántida, que desde las competencias clave han estado trabajando muchísimo y aportando también desde REDE. Entonces, ahí os he puesto un enlace que
que resume o que afronta cuáles son las fortalezas y las debilidades. Carles Monereo, de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el grupo Sintedi, también una referencia para todo lo que tiene que ser evaluación competencial. Y ahí también os he puesto enlaces de compañeros, profesores, orientadores que en territorio nacional, desde Javier Cortés, que es orientador en la Comunidad Valenciana y tiene un blog que se llama Revoluación, que es muy recomendable. Quique Guerrero, que es también muy generoso en redes, está siempre actualizando lo último que sale de la ley, lo último sobre evaluación, muy recomendable seguirlo. Juan de Dios, orientador en Andalucía, también un regalo su ponencia sobre esta LOMLOE. Y por último, también imposible no nombrar el grupo Actitudes, Ángel Puello y Óscar Casado, que también han hecho grandísimas aportaciones a todo lo que tiene que ver con la evaluación competencial. Os he puesto también un libro que se publicó en EDB sobre evaluación auténtica y que también me parece muy valioso. Y luego vídeos de Carles Monero, Dilian William, Rebeca Nijovic, que os van a dar muchas claves de cómo esa evaluación la podemos aterrizar con las aportaciones que nos hace la LOMLOE. Entonces, bueno, que tenéis esos materiales y que espero que os sean de muchísima utilidad esta curación de contenidos. Dicho esto, 50 minutos, ¿qué podemos abarcar o cuáles son los objetivos que yo me he propuesto? Son 3, ¿vale? El primero sería para mí transmitiros cuál creo que es la esencia de lo que aporta la LOMLOE en evaluación. Este sería el primero. El segundo, conocer prácticas educativas de aula que, de acuerdo a los artículos que aparecen en la orden, estarían dando respuesta a lo que necesitamos abordar. Y por último, la ingeniería, que serían estos términos que aparecen en los borradores de competencias específicas, perfil de salida, etc., pues cómo dentro del aula los llevaríamos a cabo, ¿vale? Así que sin más dilación, como os ha dicho Beatriz, hay un primer enlace para la primera dinámica, porque ya os quiero preguntar para un poco saber dónde estamos antes del taller, aunque sé que es poquito tiempo, el decir, ¿qué sé, qué quiero saber de la LOMLOE o cómo puedo mostrar lo que he aprendido en este taller? ¿Qué sé o qué quiero saber sobre los artículos de la orden, prácticas educativas o sobre la programación, sobre la arquitectura? Es decir, en función de estos 3 objetivos, captar la esencia de la LOMLOE, conectar prácticas de aula con los artículos de la orden o manejar los términos que se aplicarán dentro del aula, la ingeniería. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y cómo podría mostrar lo que he aprendido? ¿Vale? Y vamos a empezar a responderlo en ese Mentimeter. Ya tenéis que tener el enlace y que os va a permitir realizar una respuesta de hasta 250 palabras. ¿Sí? Vamos a dedicar un tiempo para que yo pueda y que podamos situarnos todos en ese poner esos objetivos en línea con vosotros, que sois los que estáis aquí esta tarde. ¿Vale? Así que yo creo que ya estáis pudiendo participar. Entonces voy a dejar de compartir. Espero que se hayan entendido las preguntas. Seguro que sí, porque seguro que lo hacéis en vuestra aula cuando le decís a los alumnos, ¿qué sabéis? ¿Qué queréis saber? ¿No? ¿Y cómo podríamos mostrar que lo hemos aprendido? Entonces me voy a ir a ver. Yo creo que si me voy aquí ya se va a ver. ¿Sí? Vamos a darle a refrescar. Todavía no se ve en negro la pantalla, Loli. En negro, pues voy a dejar de compartir otra vez. Vamos a ver aquí. A ver si ahora se ve. Ahora sí, ahora sí. Vale, pues todavía no habéis entrado nadie o está cargando. Ay, a ver, ¿qué ha pasado? Something went wrong. ¿Algo ha ido mal? Bueno, si algo va mal, ya sabéis que vosotros mejor que nadie, pues reiniciar, reintentar, cambiar de rumbo. Entonces, no le vamos a dedicar más de 2 minutitos a esto. Vamos a ver si funciona. Está cargando. A ver si la tecnología nos acompaña. Bueno, pues si no nos acompaña, ahora mismo lo que voy a hacer es volver a presentar al taller y voy a confiar en que cada uno de vosotros, aunque yo no lo tenga la respuesta, porque no quiero usar más tiempo en esto, cada uno de vosotros con boli y papel, modo analógico, se contesta, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y cómo podría mostrar lo que he aprendido de esto que comenta Loli, ¿no? De captar la esencia de la LOMLOE,
de conectar prácticas educativas o de manejar los términos. Pues mira, yo, Loli, el tema de las prácticas educativas de aula en evaluación, top, top. Lo llevo muy bien. Llevo muchísimos años implementando diferentes herramientas, ¿no? O no, todavía es un paso que me cuesta. ¿O cómo lo sabría? ¿Cómo sabría que lo he aterrizado en el aula? Pues porque ya hago diferentes prácticas, ¿no? O porque ya estoy programando de manera distinta y estoy empezando a curiosear con los nuevos términos y viendo cómo me ayudan a evaluar las competencias. Vale, pues suponiendo que ya esto lo tenemos, vamos a continuar. ¿Cuál es la esencia de la LOMLOE? ¿Qué es lo que nos trae en términos de evaluación? La LOMLOE se ha propuesto afrontar desafíos que están llegando al sistema educativo y que cada vez son más, digamos, más visibles, como mejorar el nivel competencial del alumnado, compensando desventajas de origen, recuperar la equidad, modernizar la FP y mejorar sus tasas de escolarización y titulación, o reducir el abandono educativo temprano y facilitar el retorno al sistema educativo. Hay muchísimos grandes retos y todos ellos tienen una correlación directa con la evaluación, como flexibilizar la educación secundaria con una atención más personalizada para el éxito escolar. ¿Por qué esto? ¿Por qué estos desafíos? ¿No? Porque al final una ley, esa evolución legislativa, lo que está buscando es dar respuesta a lo que estamos viviendo en estos momentos. A veces tenemos la sensación de que, madre mía, otra ley más, ¿no? Porque las leyes nos llegan con los cambios del partido político. Sin embargo, al final lo que podemos mirar también es de qué manera están ayudando o no a las necesidades que tienen los alumnos y las familias. Sabemos ahora que en esta nueva ley de la LOMLOE tenemos términos como perfil de salida. Hay muchos centros que ya llevan en sus proyectos educativos definiendo muy bien cuáles son sus perfiles de salida. Ahora la ley nos viene y nos dice, este es el perfil de salida del alumno que tenemos que educar. Objetivos de etapa. Suman otro que es competencias específicas, saberes básicos o situaciones de aprendizaje. Al final, desde los contenidos de la ley del 70 de Villar-Palasí, se han ido incorporando términos para dar respuesta, como cuando llegaron los criterios de evaluación, ¿no? Que pretendían y son los referentes de lo que queremos conseguir que nuestros alumnos aprendan. Todavía hemos de esperar a la concreción de las órdenes y los decretos de las comunidades autónomas. Nos faltan muchas respuestas, pero vamos a ver cuáles tenemos. La primera es que esta LOMLOE lo que busca es incidir en el abandono temprano y la repetición que existe dentro del sistema. Fijaros, aquí tenemos una gráfica del abandono temprano de la educación en el 2020 y fijaros los índices que tenemos nosotros respecto a otros países, ¿no? Son muy llamativos. Tenemos en España un 20,2 de abandono temprano en hombres y un 11,6 en mujeres. Esto es una de las alarmas, ¿no? De las señales que llevan a decir, ¿qué vamos a aportar? ¿Cómo podemos reducir ese abandono temprano? ¿Hacia dónde tiene que ir ese currículum? ¿Cómo hemos de evaluar? Por eso esa Educación 2030, esa Agenda 2030 y ese ODS 4 de educación de calidad, ¿no? Que podemos encontrar a lo largo de toda la ley. ¿Dónde pone entonces el foco? El foco es en, como aquella ley americana de decir, no, don't leave any child behind, no dejemos a ningún niño atrás, ¿no? Un poco tiene ese objetivo, pero no dejar a ningún niño atrás, no se trata de decir ahora vamos a regalar nada, no, se trata de decir cómo podemos adaptar, cómo podemos personalizar, cómo podemos dar respuesta a esas necesidades para sobre todo tener como clave la equidad. La equidad. Cuando hablamos de evaluación tenemos que tener muy claro que no todos tenemos el mismo punto de partida. Como no todos tenemos el mismo punto de partida, lo que hemos de buscar es la equidad y para eso hemos de buscar la personalización y la ley nos habla justo de estos planes, ¿no? ¿Cómo vemos la evaluación? Esta imagen a mí me resulta muy representativa. Es una imagen que encontró Mar Martín, directora del Colegio Compañía de María, cuando estábamos en Profes Innovadores hace muchos años, y me parece que dibuja muy bien las funciones de la evaluación. Tenemos esa función pedagógica en esa rueda delantera que nos ayuda a regular, ¿no? Desde esa evaluación inicial, formativa y formadora, sumativa cuando ve todo lo global del proceso y esa función social también sumativa cuando va enfocada hacia certificar o promocionar con
con ese pedal, ¿no?, de comunicación alumno-profesor, que es lo que hace que la bicicleta vaya hacia donde queremos. Primera pregunta muy importante, cuando yo estoy buscando esa evaluación, esa equidad, cuando estoy apostando por una evaluación diferente, ¿dónde pongo el foco? Pongo el foco en la función social, ¿cómo es mi rueda delantera? ¿Es grande, es pequeña? ¿Cómo es mi rueda trasera? Porque al final no hemos de olvidar cuando escuchamos evaluar no es calificar. Bueno, hay una función de la evaluación que sí es calificar, que es la parte trasera, que es la de promocionar y certificar, y luego está la rueda delantera, que es cierto que es fundamental para poder llegar a esa rueda trasera, que es la de la función social, de una manera en la que sintamos que estamos respondiendo al aprendizaje del alumno, ¿no? Y estamos reflejando y visibilizando el aprendizaje de ese alumno. Por lo tanto, para conseguir un aprendizaje sólido, hemos de basarnos y tener muy en cuenta esa rueda delantera y esa función pedagógica de la evaluación desde el principio. La ley favorece aspectos de cambio profundo en qué evaluar, cuándo, quién y cómo, como decíamos, con ese foco de la personalización. Esta ley orgánica que modifica la regulación de la evaluación, la promoción y la titulación en el Real Decreto 984/21, esta norma reglamentaria de carácter básico de aplicación entre las comunidades autónomas, es la que nos dice ahora mismo cómo hemos de evaluar. Aunque siga pendiente de concreción, como decíamos antes, en las diferentes órdenes y decretos. Os he recogido todos los artículos de la ley, ¿vale? Y os he hecho un resumen de lo que aporta cada uno de ellos. No vamos a recorrerlos exhaustivamente porque el taller se va a focalizar en las prácticas educativas que tenemos que hacer para aterrizar lo que nos dicen estos artículos. Pero por poneros un ejemplo, en el artículo 1, bueno, en el artículo 3 ya nos dicen que los referentes de la evaluación sabemos que los estándares de aprendizaje van a pasar a tener un carácter orientativo y hace referencia a los reales decretos de la LOMCE. Este año nuestros referentes van a estar ahí, ¿vale? Porque, como sabemos, la LOMLOE es una ley como que modifica a otra ley, ¿no? Pero no es una ley completa que podamos decir. Pero fijaros aquí, tenemos esto que es muy importante. En el artículo 4 dice el derecho del alumnado a una evaluación objetiva. Y en ese derecho del alumnado a una evaluación objetiva, el artículo 4, nos habla de la importancia de valorar el esfuerzo del alumno, lo voy a decir tal cual como aparece, el esfuerzo, la dedicación y el rendimiento. Para valorar el esfuerzo, la dedicación y el rendimiento y poder hacerlo, como dice ahí, con objetividad, hemos de aunarnos de herramientas de evaluación que lo permitan. ¿Qué herramientas conocemos a día de hoy que permiten valorar esa dedicación, ese esfuerzo? Pues, por ejemplo, el portafolio. El portafolio es una herramienta que exige que el alumno recoja, colecte todos esos productos, todas esas evidencias, seleccione en base a unos criterios por qué están mostrando esos aprendizajes y que luego haga una reflexión sobre ellos para luego una comunicación. Herramientas como el portafolio son una película que a lo largo de esa evaluación nos permiten ver cómo el alumno está aprendiendo. No son momentos puntuales de calificación, sino que nos hace un recorrido completo. Por lo tanto, si tenemos artículos como este, que nos habla de tenemos que valorar la dedicación, el tener no un cuaderno únicamente de aula, sino un lugar donde el alumno selecciona cuáles son sus aprendizajes más significativos y reflexiona, estamos atendiendo a lo que la LOMLOE nos está pidiendo. Más artículos importantes. En el artículo 6 nos habla de que se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos y adaptados en el caso de necesidades educativas de apoyo específico. Aún así, desde hace años, como sabéis, estoy segura que ya vosotros conocéis, llevamos ya incorporando diferentes instrumentos de evaluación para poder atender al alumno y ahora nos lo refleja todavía, nos lo continúa dejando explícito, ¿no? También nos dice que se insta a realizar adaptaciones necesarias, sí que en ningún caso suponga una minoración de su calificación. ¿Por qué? Porque esa función social ha de responder y ha de estar comunicándose con esa función pedagógica y con esa equidad que tenemos como brújula, ¿no? Fijaros que en el artículo 8, en educación primaria, nos habla de una evaluación continua y global. Puede chocar que no indique que ha de ser formativa, como lo hace en el caso de educación secundaria, que sí que nos dice que ha de ser formativa. Creemos que también es porque lo presupone, porque una evaluación continua, para ser continua, ha de ser formativa y ha de ser formadora.
Si no, lo que estaríamos haciendo sería calificar continuamente. Si yo te pongo un examen o una prueba cada 15 días, no te estoy haciendo una evaluación continua, te estoy calificando continuamente. Y esto es algo muy importante también a aclarar, ¿no? Y que vamos a ver ahora cuando veamos las prácticas educativas. Habla de medidas de refuerzo, habla de programas de refuerzo o enriquecimiento curricular, es decir, habla de no queremos dejar a nadie atrás. El sistema educativo ha de responder y las prácticas educativas, procesos de enseñanza docentes han de evaluarse para poder ver cómo están atendiendo esa diversidad. Como también supongo que sabéis, cada día ya vamos manejando más modelos programáticos que responden a esa personalización que lo permite, como son los paisajes de aprendizaje. Los paisajes de aprendizaje permiten que programemos diferentes actividades con diferentes rutas donde los alumnos pueden, ¿no?, de acuerdo a la complejidad de la tarea, pueden ir como por andamiaje también decidiendo o haciendo diferentes actividades. Esto es lo que va a permitir también que podamos atender a la diversidad que hay en las aulas, ¿sí? Otra novedad es que nos dicen que la evaluación se hará de forma colegiada y con una única sesión al final del curso. Es muy importante esto, ¿no? El peso que se da a los equipos, la autonomía y el peso que se da a los equipos docentes. Los referentes van a ser los objetivos de etapa y las competencias, ¿vale? Estos van así como la valoración de las medidas que hayan ayudado al progreso del alumno. Continúo focalizando en esto que estamos hablando, ¿no? Al final lo que se busca es, en caso de que haya un suspenso, de que haya 2 suspensos, ¿qué buscamos? Valorar si esos objetivos de etapa y esa consecución de las competencias ha sido alcanzada y si esas materias no superadas permiten continuar con expectativa de logro, el alumno va a poder promocionar, ¿sí? Entonces, todos son medidas para favorecer el progreso del alumno en beneficio de su evolución. Y dice, en caso de que no nos recuerda, plan personalizado. Al final, no es tanto, aunque la ley nos dice que hagamos un plan personalizado en ese caso, sino que nosotros empecemos a ver que todo lo que programamos en el aula tiene que dar pie a que haya diferentes opciones, ¿no? Y también desde ese enfoque de diseño universal de aprendizaje para atender a todos. Una oportunidad de cambio de enfoque. Sin más, deciros que tenéis aquí, lo dicho, todo el resumen de los artículos para que vosotros podáis acceder a ellos, pero sí que nos vamos a quedar con estas palabras clave. Una evaluación continua, formativa, formadora, integral y que de alguna manera esa evaluación continua lleva inmerso tanto en primaria como en secundaria como en FP una serie de prácticas educativas para poder alcanzarse. Así que sin más me voy a ir ya a poner ese foco en las prácticas educativas. En este ratito espero que os haya quedado eso claro de la LOMLOE. Equidad, una evaluación continua, no dejar a nadie atrás, porque el sistema educativo ha de dar respuesta a esa diversidad. Entonces, una evaluación auténtica desde el principio. ¿Qué exige una evaluación auténtica desde el principio? Exige que los criterios de evaluación sean claros, transparentes y participativos. Hacer los criterios transparentes o los objetivos vinculados a los criterios va a favorecer que el profesor luego haga una evaluación formativa, es decir, pueda indicar aspectos a mejorar del trabajo del alumno y el alumno ya sepa entender qué es lo que se esperaba y por qué ese feedback o ese feed forward o ese hacia dónde vamos. Va a favorecer también una evaluación formadora, es decir, que el alumno se autoevalúe porque desde el inicio ya estamos viendo cuáles son esos criterios para aprender de mis errores. Esto que ya se oye tanto, ¿no? El error fuente de aprendizaje. Por cierto, no he nombrado a Neusa Martí en el principio, que la tenéis en EDB, que es una máxima referente en evaluación en nuestro país y que aunque no esté ahí, está, creo que porque sabía que la teníais ya, que está esa ponencia para vosotros desde EDB, ella habla muchísimo en su libro Evaluar y aprender un único proceso, habla de esa evaluación formadora, ¿no? De ese alumno que se autoevalúa continuamente, eso sí, no como algo puntual, sino como algo que forma parte de las propias dinámicas del aula y que eso le permite saber que el error es lo que le hace aprender, ¿no? Y por último, autorregularse, porque va a ser con mayor o menor ayuda del profesor, con otras palabras, mayor o menor autonomía en la tarea, pero sí que se busca esa autorregulación del alumno.
La propuesta entonces iría siempre enfocada a que tengamos estructuras iniciales claras y específicas. Ahora veremos cuáles son. Que en la planificación de tareas veamos qué momentos se puede autoevaluar o coevaluar el alumnado. Tengamos herramientas de evaluación diferentes y potenciemos una cultura del diálogo, no basada en las calificaciones, sino basada en los aprendizajes. Qué importante es esto. Ya hay una investigación que dice que cuando tú a un niño le dices la nota o el feedback, lo que el niño va a mirar es la nota. Esto nos pasa no solo a los niños, sino también a los adultos. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a manejar? El otro día una profesora compartía, yo hago que se autoevalúen, vean la rúbrica, aprendan y luego ya ellos buscan cuál es su calificación, una vez que se han situado y que han visto cuáles son los comentarios. Esto no significa que no tenga, como decíamos, que no tenemos un momento donde dar el salto a la calificación, como habla también Óscar Casado o Ángel Puello en su documento sobre buenas prácticas de evaluación en Castilla y León, sino que nosotros lo que vamos a buscar es, a la hora de dar el salto, que haya una evaluación formativa y formadora muy potente, que ha cogido gran responsabilidad para enfocar y llevar a cabo esos aprendizajes, y entonces el salto es algo que se da por sí solo, como hacía también esta profesora y comentaba con su práctica. Atención, Dylan William, un referente también en evaluación, nos recuerda que numerosos estudios, Natriello, Crux, Kager, Black and Will, muestran resultados consistentes de que la evaluación formativa produce impacto y mejora. Es uno de los factores más significativos a nivel de procesos de enseñanza y aprendizaje para asegurar la mejora del alumnado. Por lo tanto, si queremos incidir algo en el aula, vayamos a hacer una evaluación formativa y formadora, es decir, continua. ¿Y esto en qué se traduce? ¿En qué prácticas se traduce? Fijaros, este cuadro de Margaret Heritage, que es otra referente que también la tenéis, para mí es muy iluminador. El inicio, compartir metas, como hemos dicho, clarificar criterios. Luego ya que me permite recolectar evidencias, interpretar evidencias, identificar la brecha del aprendizaje. Yo ahora estoy contándoos cosas, pero no significa que lo que yo esté contando lo estáis aprendiendo. Lo estaréis como un puzzle, como diría Piaget, con acomodación y asimilación, encajando en vuestra cabeza. Por lo tanto, si yo hago una evaluación continua, eso me permite ir viendo cuál es la brecha. A partir de ahí puedo tomar decisiones, puedo cambiar, ¿no?, determinadas propuestas y atender así para que ese ciclo de retroalimentación pueda producirse. Siempre con esas preguntas claves. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estoy? ¿Y cómo seguimos avanzando? William propone 5 estrategias. La primera que estamos viendo durante todo el tiempo es, porque para mí es muy importante que se os queden estos 5 puntos y que veáis que hay autores a nivel nacional e internacional que lo están resaltando, que lo están, me sale la palabra en portugués, frisar, que lo están subrayando. Vamos a la primera, compartir propósitos educativos y criterios de logro o metas de aprendizaje. ¿Qué prácticas educativas nos pueden llevar a hacer que esta estrategia se haga realidad? Seguro que muchas las conocéis. Vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de ellas. La primera, pues la técnica SMART, que es una técnica para marcar objetivos participativos. Podemos aplicarla, no está esa función, pero la podemos aplicar para marcar objetivos participativos en clase. Pues, ¿qué se quiere conseguir? Y entre todos lo definimos de forma clara, concreta, específica. Podemos ver un ejemplo para ver qué se quiere conseguir. Podemos ver cómo puedo valorar el proceso, cómo voy a saber que lo he alcanzado, qué hitos tendré, incluso generar una línea de evolución donde ponemos diferentes hitos a nivel de pues, los aprendizajes competenciales que estemos valorando, y entonces los alumnos pueden posicionarse, ¿no?, para ver que lo han alcanzado. ¿Cuáles son los diferentes niveles de desafío? ¿Cuál es el contexto real y consentido? Todo esto nos va a ayudar a marcar esos objetivos. Otra estrategia. Para mí esta es muy, muy útil. La estrategia del ejemplo y el contraejemplo. Mostramos un ejemplo excelente de una composition y luego un contraejemplo de una composition en inglés que pensemos que no es válida, que tiene muchos errores, que situaríamos en un nivel de no conseguido todavía, como diría Carol Dweck, no conseguido todavía. Pues ese contraejemplo de no conseguido todavía lo mostramos para los alumnos. El ejemplo de sí conseguido se lo damos a los alumnos y los analizamos en clase. ¿Qué vemos? ¿Qué nos llama la atención?
¿sí? Y vamos sacando los criterios de éxito y de logro o las características de uno y de otro. Si yo tengo 30 alumnos y quiero hacer esta técnica de ejemplo y contraejemplo, una posibilidad, recordamos siempre que cuando hablamos está el drama de la literalidad, no me toméis literal, siempre buscar en las fuentes, cuestionar lo que se está diciendo. Una manera posible sería generar grupos cooperativos en el aula, grupos, pues ya sabéis que se recomiendan de 3 alumnos, 4 alumnos, unos equipos formales, unos equipos formales, y ahí les damos el material para pensar, que sería ese ejemplo y ese contraejemplo, los observamos durante 10, 15 minutos, puede ser un ejercicio de matemáticas, puede ser lo que decía una redacción en inglés, puede ser un poema, estamos, ¿no? La evidencia de aprendizaje que queramos lograr y lo analizamos con los alumnos, o una lámina de plástica. Mira, pues esta está muy sucia. Bueno, pues ¿qué veo en el contraejemplo? Mucha suciedad, o no hay márgenes, ¿no? Y vamos a buscarlo. Y gracias a esta herramienta, a esta estrategia que es muy útil del ejemplo y el contraejemplo, cumplimos y llegamos a alcanzar ese primer, os dais cuenta, esa primera estrategia que lleva a construir una evaluación formativa y formadora y continua, que es lo que nos está diciendo la LOM-LOE. Por lo tanto, una forma muy clara de aterrizar en el aula estas dos técnicas. Seguimos, otra. Esto que veis aquí, vais a decir, pero Loli, ¿esto qué es? Bueno, ahora si pudiera hablar con vosotros, pero como somos muchos, os dejaría 2 minutitos para que me dijerais qué pensáis que es. Os voy a dejar 10 segundos para mirarlo, así, tranquilamente. Bueno, y ahora os digo, seguro que algunos, si yo os pregunto, ¿qué veis? Alguno dirá, pues un ojo, un dibujo, ¿no? Alguno ya así muy, muy high top me puede decir, Loli, una evaluación ideográfica. Bueno, pues no los... vemos muchas cosas, ¿no? Vemos símbolos, vemos un 1, un 2, un 3, un 4, vemos como pasos. Bueno, la autora de esta experiencia es una grandísima maestra profesional y compañera vuestra que se llama Ana Municio, para mí todo un referente, y que está ahora acompañando en Escuela 21, es del equipo de Alfredo Hernando. Y en este ejemplo, ella trabajó con sus alumnos una técnica que se llama base de orientación. La base de orientación es una estrategia, como bien nos cuenta Ana, que hizo con sus alumnos de cuarto de primaria, sobre los pasos necesarios para hacer bien una división de 2 cifras. Son los pasos tradicionales, etc, etc. Pero ¿qué es lo que tiene una base de orientación? Neus San Martí también lo presenta como una herramienta muy útil en su libro de Evaluar y aprender un único proceso. Una base de orientación es, a ver si lo explico con claridad, es una herramienta que construyes con el alumno para establecer, para planificar hacia dónde quieres ir, qué pasos se van a seguir para conseguirlo, y que luego el alumno, porque lo construye él, revisa si esos pasos que ha puesto para llegar le son útiles, le llevan ahí o no le llevan ahí, y la puede modificar. Es decir, una base de orientación nunca sería algo que yo como profesor construyo de antemano, sino que es algo que construyo con mis alumnos para que puedan ir evaluando el cómo aprenden y cómo lo están consiguiendo. ¿Sí? Siguiente herramienta que ya está, yo creo que la conocéis también. Esta es, y si no, pues ahí van sumándose a vuestra mochila. KWL es una rutina de pensamiento del proyecto de Cero de Harvard, del Thinking Routines. En este caso está hecho en este colegio, Pablo de Olavide, de Cádiz. Y como podéis ver, aquí los alumnos se preguntan, ¿qué sé? ¿Qué es know? Want, ¿qué quiero saber? Y después la L de qué he aprendido. Es una rutina de pensamiento muy sencilla, pero que está respondiendo a lo que decíamos. Desde el principio el alumno se orienta hacia la tarea, se enfoca hacia el objetivo y participa para poder hacer luego una evaluación continua de lo que ha aprendido, o también podemos añadir de cómo está aprendiendo. Bueno, podría ahora haceros también una dinámica, pero vamos a continuar. Segundo, porque podamos cumplir y podáis ver todo el dibujo. Segundo estrategia que nos habla William para hacer esta evaluación. Uy, se me ha colado ahí el capítulo 3 de educación secundaria arriba, que se me ha colado ese título. Diseñar, pero es secundaria, primaria y todos los niveles. Luego lo cambiamos en el PDF que os entreguemos, ¿vale? Esa pequeña errata. Diseñar e implementar actividades que evidencien lo que el alumno está estudiando. ¿Cómo podemos nosotros implementar actividades que evidencien lo que está estudiando, lo que está aprendiendo el estudiantado?
Fijaros, en este sentido, el grupo Sintedi de la Universidad Autónoma de Cataluña trabajó cómo tenían que ser las pruebas competenciales, cómo tenía que ser ese diseño de pruebas competenciales para que realmente pudiéramos ver si los alumnos estaban aprendiendo, ¿no?, por competencias. Por lo tanto, si yo estoy buscando generar tareas, ¿sí?, que evidencien lo que están aprendiendo, y en este caso estamos buscando las competencias, pues no hemos de olvidar, fijaros, que haya situaciones de problemas iniciales. Monero cuenta que a él le llevaron cuando en Barcelona entró en el British Council, ¿no? Él tuvo una experiencia de que le sacó su profesor de fuera del aula y al final le hizo estar hablando en inglés, preguntando, llevando a alguien, guiando a todos sus compañeros. Es decir, una situación real, que esto lo hemos oído ya, lo llevamos muchos años trabajando, seguro que todos los que estáis ahí también. Y entonces esto es como una guía que nos ofrece con 10 dimensiones, que lo tenéis ahí para explorar, para siempre asegurarnos que si hacemos propuestas han de ser situaciones problema, contextualizados, auténticos, con diferentes niveles de complejidad cognitiva, no solo quedándonos en la taxonomía Bloom de identificar o recordar, sino aspirando a trabajar otros procesos cognitivos como crear, aplicar, evaluar. Y aquí, pues si hacemos una prueba escrita con un formato heterogéneo de enunciados, de respuestas, ¿sí? Esto lo tenéis en los materiales para que podáis profundizar más, pero sí teniendo muy claro que si yo quiero generar situaciones donde el alumno pueda ver que está evidenciando sus aprendizajes competenciales, he de generar o problemas prototípicos o problemas emergentes. ¿Qué son los problemas prototípicos? Situaciones que el alumno puede encontrar en su vida diaria o en su futuro profesional. ¿Qué son problemas emergentes? Situaciones que aún no son frecuentes, pero que su incidencia aumentará en un futuro próximo. Si yo soy docente dentro de una realidad y mi alumno necesita resolver, cuidar a mi alumno es hacerle competente para que pueda resolver eso que va a encontrar fuera. Esa es la mejor manera de cuidar y de querer a un alumno, hacerle capaz y competente de poder resolver eso que tiene que enfrentar, ¿no? Por lo tanto, ahí tenéis esos ejemplos, esas pruebas y ese segundo punto que es muy importante, esa estrategia, como nos dice William. Tercera, favorecer las interacciones entre pares como fuente de aprendizaje. Pues si yo quiero aterrizar en el aula la LOMLOE, para poder hacer esa evaluación continua, formativa y formadora, he de generar pues diferentes estrategias. Aquí tenéis algunas que os he puesto. Pues si hago coevaluación en gran grupo, imaginaros que hacemos diferentes mini proyectos o maquetas por equipos. Bueno, pues podemos plantearlas, ponerlas en el aula a modo de exposición y hacemos 4 grupos, se van a encargar de ver las fortalezas. Otro grupo se va a encargar de ver las mejorías y otro grupo de ver cuáles son los objetivos futuros, es decir, por dónde pueden seguir. Entonces vamos a ir haciendo un paseo silencioso y ponemos composites, cuáles son las fortalezas, las mejorías o los objetivos futuros. Esta podría ser una opción. Más opciones. Coevaluación por parejas, corregir una herramienta juntos, hacernos preguntas de, oye, ¿qué has querido decir con esto? Que es clarificación. O ¿qué más me puedes decir de esto? Que son preguntas de elaboración. Acompañar al alumnado a aprender a saberse hacer preguntas, porque nadie, o sea, no nacemos ni sabiendo trabajar en equipo ni sabiendo hacer buenas preguntas. Por lo tanto, ayudemos a transitar en todo eso porque es lo que va a hacer que ese aprendizaje vaya consolidado gracias a una evaluación continua. Para mí es muy importante eso, no hay aprendizaje si no hay evaluación. Yo puedo tener muchas experiencias, pero lo que hace que mis experiencias se consoliden en mí es mi reflexión sobre ellas. Por lo tanto, evaluación es igual a reflexión en este caso, ¿no? A la oportunidad de acompañar eso que voy aprendiendo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de un GPS desde hace ya muchísimos años. Para mí la evaluación es como un GPS. Entonces, es darle al alumno su GPS, no que yo sea su GPS, sino darle al alumno y a sus iguales la oportunidad de que ellos mismos vayan interiorizando esos criterios que yo puedo tener muy claros y que en el aula tengan esas oportunidades. Coevaluación de grupos de 3, pues el que expone, el que evalúa y el observador. Podemos buscar muchas fórmulas diferentes. Vamos a la cuarta estrategia que nos dice William. Activar en el estudiantado, que es la responsabilidad de su propio proceso. ¿Cómo podemos hacer esto? Haciendo que las herramientas les sean suyas. Hay otra autora que me parece muy interesante, que es Lea Sumont,
latinoamericana que dice, lea, el poder de la evaluación no ha de estar en manos del profesor, ha de estar en manos del alumno, en manos de todos. Él es el protagonista. Por lo tanto, ¿de qué manera él maneja esas herramientas? No solo yo. La rúbrica no está para que yo me queme las pestañas corrigiendo. Para eso no se hizo la rúbrica. La rúbrica no está para quemar pestañas, que ha sido uno de los... Muchas veces no es la herramienta, sino el uso que le damos a la herramienta, ¿no? Uno coge el martillo y se da en el dedo y... Entonces, ¿de qué manera? Pues yo hago ese ejemplo y contraejemplo, el alumno maneja la rúbrica. La rúbrica, por ejemplo, es una herramienta muy compleja y se ha de utilizar en determinadas evidencias que se van a repetir mucho a lo largo del año en una determinada disciplina o en un ámbito y que, por lo tanto, ese esfuerzo que conlleva tanto de creación conjunta con el alumno, etc., merece la pena porque es una inversión. Pongo un ejemplo. Si estás en inglés, es muy probable que en determinados cursos se van a hacer muchas redacciones. Por lo tanto, una buena rúbrica de lo que se está buscando en esa composición puede ser un buen, ¿no? O en una resolución de problemas. La lista de cotejo es una herramienta muy rápida, muy fácil de utilizar, sacar los criterios. Sí, no todavía. El alumno puede revisar, ¿lo he conseguido? Sí, no todavía. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿No? Y ahí está esa autoevaluación. Bueno, están ahí todas esas herramientas y la clave sería hacerles partícipes a ellos. Diseño universal de aprendizaje, como decíamos al principio, esto aparece también por todas partes en la LOMLOE porque sabemos que nuestro alumnado necesita que le demos múltiples formas de compromiso, de representación y de acceso, ¿vale? Por lo tanto, ahí está para que le podamos ir echando un ojo y pues enriqueciendo nuestra práctica educativa como buenos aprendices que somos, poquito a poco, pero sabiendo que está ahí y que es un material muy, muy útil de cara también a la evaluación. Y por último, ofrecer retroalimentaciones formativas que favorezcan avances en los procesos. ¿Cómo le doy retroalimentación a un alumno? Si le digo, no, es que no has querido trabajar desde el principio, es que esto lo has hecho muy rápido, es que... Y podría seguir así. Todo ese feedback que a veces no sale de manera natural no es una retroalimentación formativa que vaya dirigida a ayudar al alumno en el aprendizaje. Hay personas que se penan y dicen, bueno, ¿esto qué significa? ¿Que ahora no puedo decir que esto está mal? Pues si está mal, está mal. No, no significa que no podamos decir que está mal o que está bien, sino que sepamos que el mal y el bien es más una retroalimentación emocional que formativa. Una retroalimentación formativa es, veo, ¿no?, que en esta lámina, en esta plástica, has utilizado materiales de diferente índole, como cartón, papel, he echado de menos el volumen, porque era un requisito. ¿Cómo crees que puedes conseguirlo? Hay una información respecto a la evidencia de aprendizaje y respecto a los criterios de logro que estamos buscando. ¿Se me entiende esto? Es muy importante el decir, hay información, la evaluación, la retroalimentación ha de ser afectiva en el sentido de que potencie, de que fortalezca esa autoestima y ese autoconcepto de aprendiz, de que lo puede conseguir, ha de ser informativa, es decir, ha de dar información y ha de ser formativa, ha de caminar ahí, afectiva, informativa y formativa. Eso es un buen feedback. Aquí os he dejado también unas claves a modo de infografía que os he construido para que veáis que un buen feedback pues es clave si se da a tiempo, si está en primera persona, porque yo puedo ver una cosa y puedo interpretar una cosa de un trabajo, un aspecto, pero luego puede venir Beatriz, Carlos, Paco y ver otros aspectos. Por lo tanto, es muy importante que el alumno vea que estamos hablando en primera persona, que lanza preguntas valiosas, que ve y trabaja con la taxonomía de Bloom. He observado, que has identificado, que has aplicado, que has relacionado, para que cuando trabajamos esos procesos cognitivos podamos vincularlos también a una fuerte cultura de pensamiento. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que el alumno trabaje y conozca, ¿no?, qué es lo que se le está pidiendo. Si no, muchas veces decimos, relaciona dos conceptos y él nos pone una cosa y nos pone otra. Bueno, si queremos que aprenda a relacionar, hemos de identificar muy bien ese proceso cognitivo con estrategias que le permitan luego alcanzarlo. ¿Sí? Focalizado en fortalezas, comprensible, como decíamos, informativo. ¿Sí? Seguimos. Estrategias que podéis aterrizar para hacer esa evaluación continua, auténtica, formativa, formadora. Hay un montón de protocolos de retroalimentación. Aquí os he puesto 3 muy sencillos: 2 estrellas y un deseo,
2 aspectos positivos y algo a mejorar. La técnica mimo, qué mantener, qué incorporar, qué modificar o qué omitir. Cuidado, yo soy de las que piensa, que el mimo no hay que hacerlo entero. Puedes hacer un mi y puedes hacer un mo o puedes hacer un mantener, modificar, ¿vale? O sea, no hace falta, aquí uno va manejando la estrategia y luego la tunea, como vosotros sabéis, como más consideréis que está dando frutos, y el mejor índice de mejora y de que las cosas van bien siempre es nuestro alumno. Lo veremos. Si el alumno avanza, es que esas estrategias están dando sus frutos. Para nunca caer en, es que el alumno es un vago, es que no quiere, es que se esfuerce más, que estudie más. No, eso no nos lleva a ningún sitio. Ese feedback no ayuda al alumno a mejorar, ni me ayuda a mí, porque no me da capacidad para acompañarlo. Por lo tanto, un buen feedback pone el foco en las estrategias, en las secuencias de aprendizaje y en las propuestas pedagógicas que estamos haciendo para que el alumno avance. ¿Sí? Y bueno, por último hay que acabar con comida, pues un sándwich tradicional. Fortaleza, sugerencia a mejorar y fortaleza, ¿no? Pero no la fortaleza, porque a veces hay muchas personas que critican, ay, esto es lo happy happy. No, no es lo happy happy. Es fortaleza porque las fortalezas son lo que a mí me ayuda a caminar y a subir. Si yo sé que, por ejemplo, yo cuando hago un dibujo de un problema, que es una estrategia que le sirve a todo, que es muy útil para todos los niños, cuando está resolviendo un problema, más que lo de datos, operación, resultado, sino que vea el problema, lo lea y lo dibuje, entonces si su fortaleza también reside en dibujar, pues yo voy a decirle, recuerda, ¿no?, que cuando dibujas el problema, a ver cómo lo dibujas, estoy apoyándome ahí para que él pueda llegar a una mejor comprensión del enunciado que podía ser la sugerencia a mejorar. Nos vamos muy bien, son y 18, entonces me voy a la tercera parte. Hemos visto la esencia de la LOMLOE, la equidad, el no dejar a nadie atrás, el buscar atender al alumnado y responder a esa diversidad. Hemos visto que el articulado nos habla de una evaluación continua. Bueno, y hemos visto prácticas educativas apoyadas en investigaciones internacionales de alto rigor que nos dicen, ¿no?, cómo podemos llevarlo a cabo en el aula. Y por último, nos vamos al tercer punto, que es la arquitectura. O la ingeniería, que es lo que más nos puede dar dolor de cabeza ahora mismo, porque no estamos acostumbrados a esos términos. Así que lo primero que yo os diría, antes de que os cuente en un breve resumen cómo funcionan, es que hagáis un OM, respiréis hondo y os permitáis tener tiempo para familiarizaros con ellos. A mí me ha llevado mi tiempo, lo confieso aquí ya. Entonces, esta imagen que regala Raúl Solves en su blog para mí es como muy, muy clave, ¿no? Tendríamos arriba los objetivos de etapa. Esos objetivos de etapa se relacionarían, son referentes a la hora de evaluar con las competencias clave, ¿de acuerdo? Esos son nuestros referentes de evaluación según la LOMLOE, objetivos de etapa y competencias clave. Y esas competencias clave están dentro de un perfil de salida y las han concretado con descriptores operacionales o operativos. ¿Vale? Entonces, en esa parte de arriba del todo tendríamos los objetivos de etapa y el perfil de salida. ¿Qué vamos a tener en nuestras materias, áreas o ámbitos? Vamos a tener las competencias específicas que nos van a permitir evaluar y vincularlo a las competencias clave, ¿vale? Que es esa conexión que antes nos faltaba. Todos los centros, ¿no?, todas las instituciones iban viendo el decir, bueno, ¿y cómo yo cuando evalúo con mi materia, eso cómo se conecta con las competencias clave? Y eso, cada centro, cada institución, ¿no?, iba buscando la manera de cómo hacerlo. Pues ahora la ley nos trae una relación directa de cómo enfocarlo. Entonces, en cada materia va a haber la competencia específica con el criterio de evaluación y con los saberes básicos, ¿vale? Y con situaciones de aprendizaje que nos van a permitir hacer que los alumnos trabajar esas competencias. Entonces, ahora, con este dibujito que quiero que se os quede así, que ya también tenéis en este gráfico, os comento. Fijaros, aquí tenéis los objetivos de etapa. Este es aparece un objetivo de etapa de primaria y uno de secundaria. ¿Qué son los objetivos de etapa? Pues los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al final, ¿vale? Y su consecución está relacionado, como vemos, con las clave, ¿sí?, con las competencias clave y con las competencias específicas. Esta relación antes, lo que decimos, no la teníamos. Por lo tanto, esto es con sombrero blanco un hecho y también con sombrero verde algo muy positivo. Seguimos.
Perfil de salida, lo que hemos dicho, es la piedra angular del edificio curricular porque va a concretar esos principios y fines y nos va a ayudar a fundamentar esas decisiones pedagógicas. ¿Sí? Va a ser el elemento de referencia. Competencias clave, pues como hasta ahora hemos dicho, son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumno pueda progresar con garantías en un itinerario formativo, ¿vale? Y alcanzar y responder a esos retos y esos desafíos. Tenéis las competencias clave, os he puesto 2 vídeos que os pueden ayudar a ver cada una de ellas, ¿vale? Porque en esta horita, pero si hay alguien que dice, oye, yo todavía no sé exactamente ahora, pues ahí os he dejado los materiales para que podáis verlo. Y fijaros, este elemento que viene aquí ahora es el que desde hace mucho tiempo intentábamos o cada institución se ha construido, que son los descriptores operacionales, que es coger y decir, bueno, la competencia digital, ¿cómo se aterriza? Pues mira, realiza búsquedas guiadas en Internet, hace uso de estrategias sencillas. Estos descriptores operacionales, me quiero ir aquí, eso. Aquí tenéis en la LOMLOE nos van a aparecer de cada competencia en educación primaria, en educación básica y en bachillerato al final de cada etapa, ¿vale? O sea, vamos a tener concretos esos descriptores operacionales. Hace ya muchos años, las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, en 2009, hicieron esos primeros descriptores, aterrizaron. Hay grupos como el Grupo Actitudes en 2015 que también lo hizo, cogió las competencias y las secuenció por niveles haciendo esos descriptores, ¿lo veis? Entonces, al final, en estos años, aunque no estaba esa propuesta, o sea, no estaba aterrizado, sí que se ha ido haciendo. Por lo tanto, yo creo que es como, bueno, pues ahora los tenemos. Ahora ya no los tenemos que construir, sino que los tenemos. Entonces, al final, esta arquitectura, esta ingeniería, con este perfil de salida, las competencias clave y los descriptores operacionales, pretenden dibujarnos una película a largo plazo, es decir, estamos todos dentro de la misma película, ¿no? O sea, es como estar todos dentro de lo que buscamos, de lo que queremos, de saber hacia dónde vamos. No importa la disciplina, no importa el nivel educativo, tenemos hecho ese mapa, ¿no? Tenemos hecho ese dibujo. Por lo tanto, esto sería algo muy importante de la ingeniería. Y ya en esa materia, en ese ámbito y en esa área tenemos lo que hemos dicho, esas competencias específicas que son esos desempeños que el alumnado puede desplegar en sus actividades relacionados con los criterios de evaluación y con los saberes. Y aquí os voy a dejar, bueno, antes de dejaros la tabla, muy importante, el criterio de evaluación en sí es competencial en el sentido de que tiene proceso cognitivo, lo que decíamos antes, taxonomía de Bloom, recordar, identificar, así hasta crear, ¿no? Contenido del área, tenemos el contenido y luego tenemos el contexto. Por lo tanto, fijaros que el criterio de evaluación también está ya diciéndonos, nos está enfocando en un contexto que puede ser personal, ¿sí? Académico, social, etc. Por lo tanto, muy importante ese criterio de evaluación que sigue siendo referente. Y aquí es donde os pongo la tabla de Quique Guerrero, que es maravillosa, que ha cogido y nos ha puesto en el borrador, porque os daros cuenta que nos falta la concreción, estamos con borradores. Pero si os dais cuenta, tenemos la competencia específica, que ya nos dicen cuál es la relación con los descriptores del perfil de salida, es decir, ya no tenemos que crear esa relación, ya me dice que en mi asignatura, si estoy trabajando esa competencia, estoy trabajando la competencia clave, ¿no? STEM o la digital o tal, y los tengo con los criterios de evaluación. Entonces tengo una relación para poder evaluar muy, muy, muy importante a la hora de tener claro cuál es el criterio que estoy trabajando y por tanto cuál competencia específica con el alumnado, ¿sí? Y por último, lo que decíamos, a la hora de trabajar esos criterios de evaluación y a la hora de alcanzar esas competencias, pues ¿de qué me voy a ayudar? Pues me ayudo de saberes básicos y de situaciones de aprendizaje que me van a colaborar para que yo cree experiencias en el aula que lleven a los alumnos a trabajar y a poderse evaluar desde el principio, porque es muy importante, de forma competencial. Entonces, para terminar, cuando yo enfoco la evaluación en mi aula, es fundamental siempre por qué y para qué evalúo. Tengo que tener siempre el foco de no perder la equidad, no perder la visión del alumno, no perder ese perfil de salida, porque eso es lo que va a dar sentido a las situaciones que yo genero.
Si yo genero situaciones de aprendizaje reales y contextualizadas, estoy pudiendo evaluar por competencias y estaré respondiendo a ese perfil de salida. Si yo no creo esas situaciones, si yo no creo esas experiencias competenciales, luego no puedo ni evaluar ni responder a ese perfil de salida. Por lo tanto, este camino que nos dejamos de para qué y por qué evaluar con esos criterios de evaluación compartidos y participativos que habéis visto que se relacionan con las competencias específicas y con las claves, es decir, ya tenemos el caminito, con el cuándo evaluar, inicio, proceso y cierre, y no una inicial de septiembre, sino una inicial de continua, como hemos visto con el KWL, con el ejemplo y el contraejemplo, etc., con un quién evalúa esos agentes distintos y con esas diferentes herramientas de evaluación. Este camino, el poder ver la evaluación de otra manera, no como esa hermanastra de los cuentos, sino como esa amiga del aprendizaje, esa compañera sin la que no aprendemos con significatividad, es lo que nos va a poder llevar a ir realizando esa implantación de la LOMLOE. Y si no somos muy, si la ley, nos peleamos mucho con la ley, porque no somos muy de términos o no nos llevamos muy bien con los artículos o con las propuestas, recordemos que de fondo sí que hay una visión del alumno muy poderosa, con una pedagogía detrás que apoya que de esta manera es como vamos a llegar a todos y a todas. Así que cojamos con sombrero verde, ¿no?, todas las propuestas positivas que nos pueden llevar a ello. Para cerrar, estamos en camino. Todo el mundo está en camino. Desde una perspectiva internacional, los currículos competenciales siguen en desarrollo. Organizaciones como Brookings Institute o Marden en Latinoamérica, Noruega, Singapur, currículums como el australiano se van acercando cada vez más, pero recordemos, todos estamos en el camino. No es un tema español, es un tema internacional que está buscando el generar una educación que da respuesta a lo que necesita nuestro alumnado, porque esa es la mejor manera de cuidarle. Un tema que no quiero dejar con sombrero negro a día de hoy, todavía nos falta, ¿no? Continuamos siendo los responsables de generar ese sistema que no define procedimientos o instrumentos. Nos han generado la relación entre clave y específico, pero no se nos ha dado el procedimiento o instrumento para que podamos hacer esa medición exacta. Por lo tanto, a día de hoy, esa exigencia de repensar escenarios para reducir al máximo la arbitrariedad, validar procesos y valorar el grado de consecuencia sigue siendo un reto. Pero bueno, vamos paso a paso, dando lo mejor de nosotros mismos y como dice aquí este compañero que para mí me ha regalado mucho en sus lecturas, una sociedad que quiere tener a los objetivos de desarrollo sostenible en un punto de mira y pretende que la educación se lleve a cabo en torno a ellos, requiere de un diseño curricular que permita que las competencias, no solo en última instancia, sino durante todo el proceso de aprendizaje, puedan ser el referente de la evaluación en cualquier momento del proceso. Por lo tanto, vamos caminando para que esto consiga y sea así. Os dejo infografías de interés que pueden clarificar más todo lo que hemos visto. Os dejo esta aportación de Juan de Dios, de este orientador, como adicional de la LOMLOE, también para esa inclusión. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer y espero que haya sido de utilidad. He dejado la dinámica de, si quieres lanzarla ahora, que estamos ahí 29, de qué he aprendido, pero yo creo... Loli, casi que prefiero, mira, porque sí que hay algunas preguntas y bueno, en principio nos comentan, estamos muy en hora ya, ¿vale? Pero sí que nos dicen que hay una persona que nos dice, no lo tenían ya en los propios currículums de materias. Me imagino que se refiere a los descriptores, puede ser, ¿no? Puede ser, no lo sé O ahora las mismo la pregunta, no la entiendo muy bien. Y luego otra persona nos dice, ¿desaparecen de nuestras programaciones los estándares de aprendizaje? Sí, los estándares de aprendizaje pasan a ser orientativos, exactamente. Sí. Luego, desde otro punto, nos dicen, coevaluar en secundaria es un tanto peligroso porque puede llevar a enfrentamientos entre los chicos. ¿No Vale, es un poco idealizado este tipo de evaluación? muy importante. Muchas gracias por esta pregunta. Coevaluar no es cocalificar. Estamos confundiendo coevaluación con cocalificación. Coevaluación es que tú y yo aprendemos juntos para ver
qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué otras estrategias hay, dónde has fallado, cuál has utilizado tú, cómo crees que puedo mejorar. Por eso es muy importante que nos aunemos de protocolos de comunicación, 2 estrellas y un deseo, que he visto, mira, he visto que has puesto las S de la tercera persona del singular, aquí te has dejado una, qué estrategia utilizas tú para poder recordar el he plays o he, ¿no? Es decir, coevaluar es que nosotros vemos cuáles son los criterios de logro, los conocemos y cuando estamos trabajando en nuestras evidencias, en nuestras pruebas, en nuestras situaciones, con mi igual me ayudo a comprender, a aprender del error. Eso es coevaluar. Lo otro es co-calificar. Coevaluar no es ni te pongo un 7, ni te pongo un 8, ni tú me pones un 4. Como bien dice la compañera, si lo enfocamos así, eso es un ideal y además no aporta nada positivo ni aporta aprendizaje, que lo que buscamos es que la evaluación, recordemos esa bicicleta, cumple con esa función reguladora. El fin último de la evaluación es la autorregulación, es que yo me puedo autorregular y ahí el compañero, el igual, me ayuda a ello. Yo invito a esta compañera a eso, a leer a Neus San Martí, a descubrirla como ya la descubrí, a descubrir a Óscar Casado y a Ángel Pérez, o sea, descubrirlos porque son profesionales educadores maravillosos que tienen mucha práctica en el aula y que nos dan muchas claves para llevar esto y que además publican gratuitamente muchísimos materiales. En el caso de Óscar y Ángel, el de Buenas Prácticas de Castilla y León es una joya. Muchísimas gracias, Loli. Tenemos más preguntas, pero estamos ya fuera de tiempo y tengo que ver quién ha sido el ganador. Entonces, dime un número al azar. Venga, el 50, para que quien haya llegado a los 50 años este año lo disfrute y lo celebre. 50. Perfecto. Bueno, pues mientras Loli, mientras yo busco la persona en el listado que ocupa el número 50, os vamos a poner un pequeño vídeo donde vais a ver cómo desde DB estamos preparando ciertos materiales para ayudaros a evaluar de forma competencial en el aula. Dime, Loli. Y no me quería olvidar de nombrar, por favor, a Raúl Diego, que es un educador maravilloso también, un profesor, un grandísimo profesional que comparte en abierto muchísimo sobre cómo hacer una evaluación formativa y formadora con recursos digitales y que yo sé que trabaja mucho con vosotros y que también recomiendo muchísimo seguir. El curso que vamos a regalar a la persona está desarrollado por Raúl Diego, así que perfecta la introducción que has hecho, Loli. Loli, por favor, desactiva el compartir pantalla para que yo pueda proyectar. Gracias. Nada. Gracias. En EDB os proponemos hacer las cosas de otra manera y es por eso que nuestros nuevos materiales implementan en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación auténtica. Es decir, una evaluación continua, formativa, formadora, integradora y competencial. Nuestro punto de partida es programar a partir del perfil de salida las competencias y los criterios de evaluación. A partir de ahí, desarrollamos los instrumentos de evaluación que garanticen el desarrollo de todas las competencias, la promoción de etapas y el éxito en las pruebas de evaluación internas y externas. Ofrecemos al profesorado cantidad y variedad de instrumentos que acompañan todo el proceso de aprendizaje, garantizando el seguimiento y los avances de cada estudiante y grupo en la adquisición de competencias, habilidades y saberes. Ponemos al alumno en el centro del aprendizaje, haciéndole también protagonista de la evaluación, informándole sobre qué se espera de ellos y ofreciéndole herramientas para que adquiera habilidades metacognitivas, sea consciente del propio proceso de aprendizaje y aprenda a tomar decisiones en función de los datos recogidos. Además, alumnado y profesorado cuenta con la plataforma de Beon Plus, que facilita la evaluación competencial y auténtica y que gracias a la inteligencia artificial con su información diagnóstica y preventiva permite intervenir en la mejora de los procesos y metodologías. Y la plataforma de gestión escolar Esentia, que ofrece comunicación directa de la evaluación con las familias y con las plataformas oficiales de las consejerías que así lo permiten.
Bueno, pues ya para casi despedirnos, deciros, te hemos localizado al ganador. Lo que tenemos la lista de participantes son solamente los correos electrónicos. Por protección de datos no lo puedo decir aquí, simplemente deciros que es una chica, se llama Begoña. Contactaremos, como tengo tu correo electrónico, contactaremos contigo para darte el acceso a la formación. Y ya simplemente, antes de despedirnos, darle las gracias a Loli García. Ha sido una exposición muy interesante, muy clarificadora. Yo creo que ha concretado muy bien cómo llevar al aula esta evaluación que nos propone la LOMLOE. Casi todos los participantes, muchos de vosotros nos habéis preguntado si tendréis disponible la grabación. Sí, os enviaremos un correo a todos los inscritos en el taller con la grabación del taller de Loli. Y es más, cualquier persona que le queráis recomendar el webinar, simplemente con registrarse, aunque sea de forma posterior en el webinar, recibirá también la grabación. Por lo tanto, la recibiréis perfectamente. Con respecto a su material, a la presentación que ella nos ha dado a disposición, os vamos a dejar el correo de contacta@edb.net, al cual poder solicitarle la presentación, y desde ahí os la haremos llegar a todo el mundo, ¿vale? Los que estéis interesados en ellas. Ya simplemente, antes de despedirnos, recordaros que este reto de trabajar competencialmente en EDB, como habéis visto un poco a través del vídeo que os acabo de poner, pues lo pone muy fácil a través de los nuevos materiales. Vamos a intentar ayudaros en esta transición al nuevo modelo pedagógico que se propone desde la LOMLOE. Muchas gracias, Loli, por ayudarnos a entender mejor la evaluación. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de gran utilidad. Y si os interesa el tema del nuevo currículum de religión, que es el próximo webinar que desarrollaremos el jueves que viene, pues os esperamos aquí. Habrá también una oportunidad para ganar un curso relacionado también con competencia digital en el área de religión y de cómo desarrollar, se llama el curso Ser Profe de Reli. Así que muchísimas gracias a todos. Estamos muy fuera de tiempo, pero gracias a todos por haberos quedado hasta el final. Un abrazo y nos vemos el jueves que viene. Gracias, Loli, gracias a todos.